Ya estamos de regreso, amigos de todo el estado de Baja California y puntos circunvecinos, anexos y conexos. Estoy muy contenta porque tengo la oportunidad de platicar con mi amiga, la periodista, escritora, reportera, editorialista. Bueno, ¿qué más le puedo poner a mi amiga Araceli Martínez Ross desde Alemania, cerca de Frankfurt? Buenos días, Araceli. Buenos días, qué gusto. Buenas tardes desde Alemania, un saludo conversando aquí entre nos, un gustazo saludarte como siempre, amiga, y te faltó lo más importante, la tijuanense. Se me olvidó ese pequeño detalle. Digo, mamá de una... Oye, mamá de una pequeña campeona de natación, ganadora de premios, pero esa es lo que tenía presente, Araceli, decir, y además de todo, tijuanense, total y absolutamente. Principalmente tijuanense. No vamos a decir desde qué año, pero tijuanense sí, siempre. Sí, vamos a hablar de cuando inició en Síntesis, claro, por supuesto. Sí. Egresada de la Ibero, con una generación maravillosa de periodistas que se dio en esa oportunidad. Pionera de En Síntesis, absolutamente, con María Antonieta Collins, con Martín Cuburo, y primera generación de comunicación de la Universidad Iberoamericana, así que sí, muchos recuerdos de muchos años en Tijuana, y siempre presente en Tijuana, en nuestra tarea periodística y en la relación familiar, siempre presente en Tijuana. Claro, acá vive tu mamá. Oye, y tus hermanas. Oye, Araceli, ¿están en Alemania volviendo a la normalidad, tratando de reintegrarse? Ayer ya pudiste llevar a tu hija a las clases a Frankfurt. ¿Están tratando de reintegrarse a una nueva vida? ¿Cómo es eso? ¿Cómo está allá? Sí, realmente la economía se está reactivando en dos procedimientos. El primero inició con la reapertura de salones de belleza, con librerías, jugueterías, tiendas de todo lo que es productos para oficina, ya que la mayoría está trabajando desde casa todavía, o mucha gente va a continuar trabajando en oficina en casa, y el regreso a clases paulatinamente. También la apertura de restaurantes, que antes trabajaba exclusivamente con comida para llevar, y se abrían restaurantes a partir del 11 de mayo, dejaron pasar el Día de las Madres para que no hubiera aglomeraciones, y el 11 de mayo abrían, con muchísimas medidas que lo hacen casi imposible de operar o de tener ganas de ir a los restaurantes, ¿no? Las escuelas era opcional hace 3 semanas, y es obligatorio a partir de la próxima semana. Entonces, los niños regresan con ciertas medidas de seguridad en cuanto al lavado de manos, en cuanto a un solo niño puede entrar al baño, tiene que poner una tarjeta que dice ocupado y devolverla que dice está libre de uso. No hay almuerzos, los horarios son solamente 3 o 4 horas de estudio sin pausa, sin recreo, sin alimentos, y recortados a 1 o 2 días por semana. Por ejemplo, mi hija, que está en lo que es la secundaria, el tercer año, va 2 veces por semana, y el pequeño, que está en lo que es el primero de secundaria, solamente irá 4 horas un día a la semana. Los restaurantes, les puedo contar lo que es. Vitrales de plástico entre mesas, solamente 10 personas por restaurante, tapados las bebidas, tapados con tapadera en los platillos, o sea, como si fueras en un restaurante de 5 estrellas más o menos, sea cafetería, sea panadería, sea lo que sea. Es muy complicado. Se está tratando de volver a la normalidad, pero realmente las normas de seguridad no están. Entonces todo se tiene que adaptar para tratar de vivir la economía de una manera segura, y pues eso no es una realidad, ¿no? Es impresionante imaginarte en una burbuja para ir a comerte unos hot cakes. Claro, sobre todo que cuando vamos a un restaurante es para hablar con las amigas, para reunirnos. Casualmente nos encontramos con alguien más en la mesa, pasamos a saludar, nos damos un apretón de manos, un abrazo, un beso. Ahora está prohibido. 2 personas desconocidas, vamos, no familia, pueden comer juntas. Una familia entera, sea numerosa o sea de 2 o 3 personas, puede comer junta, pero 2 familias es lo máximo que pueden ir. O sea, unos primos
y los tíos pueden ir a comer, pero no pueden ir dos personas, dos familias desconocidas. Es una reglamentación realmente absurda que me imagino que se va a tomar más bien para las personas que necesiten ir por trabajo a comer. Para las familias, para las amistades no funciona. Oye, Araceli, ni ganas dan de ir al restaurante con todo eso. ¿Qué Y ganas te van a dar de ir? las meseras están muy estresadas, los dueños de negocios también, porque hay inspectores trabajando y supervisando, uno, que estuvieran con los reglamentos de seguridad oficiales para iniciar, dos, con la separación de mesas para mantener los 2 metros de distancia, tres, Exacto. al llegar al restaurante tienes que entregar tu nombre, teléfono, dirección, forma de contacto por correo electrónico. Por en caso de que una persona en esa visita tuviera síntomas o la enfermedad, se te contactaría. Y si no puedes dejar de dar los datos, así que entregas todos tus datos personales a un restaurante que te recibe, ¿no? Y es muy complicado, realmente es muy complicado. Alemania no tuvo un nivel muy alto de muertos o de personas fallecidas por COVID. Nos queda claro que en Alemania la situación se controló bastante bien, el nivel sanitario es extenso, quiere decir que hay 8 camas por cada 1,000 habitantes, 8 hospitales por cada 1,000 habitantes, entonces hay mucha opción sanitaria, ¿no? Para ser atendidos. Pero aún así, el nivel de índice de COVID empezó a aumentar a raíz de que se liberaron un poco las medidas de confinamiento extremo. Antes eso me imaginé, Araceli. A ver, ¿a partir de cuándo fue que empezaron a liberarse un poco las normas de seguridad? Vamos a decir que oficialmente hace una semana empezamos a poder hacer ejercicio en grupos de 5 personas. Antes era solamente 2 personas desconocidas, el núcleo familiar. Ahora 5 personas se pueden reunir. Restaurantes han abierto, los mercados sí imponen las medidas, pero las personas ya no respetan esa distancia social tan extrema que era al principio. Antes había un inspector al frente del mercado que te obligaba a traer el carrito, traías los guantes, te desinfectaba el carrito de compra, veía que traías el cubreboca y 2 personas por familia. No podía llevar yo a mis 2 hijos, tendría que ser mi esposo y yo, mi hija y yo, mi hijo y yo, pero nada más. Y ahora no hay ningún supervisor, la gente toma los carritos con la mano, traen el cubrebocas pero lo bajan. No son las medidas tan estrictas porque vimos que no murió tanta gente. La infección fue bastante alta, ¿no? Pero Alemania bajó al 8º lugar, de estar en el 4º, bajó al 8º. Entonces, como que los alemanes, Alemania en general, se relajó de que no hay tanto peligro, pero sí lo hay. Sí lo hay porque el virus es muy contagioso, sí lo hay porque no sabemos qué realmente funciona, y sí lo hay porque todo el mundo salió a hacer lo que no era necesario. Lo que tenía ganas. Sí, lo que tenía ganas de hacer. Sí, Araceli, y eso yo pensaba. Los negocios grandes, ¿eh? O sea, un IKEA, un almacén, un centro comercial, esos están cerrados por las proporciones. Pero aún así, todo el mundo está yendo a lo que no tiene que ir. Exactamente, porque tomamos la ida al mercado como un paseo. Aquí en México lo están tomando como un paseo familiar y se van con la abuelita, los niños, el perro, y se llevan a todo el mundo al mercado. Y aún así hay mercados que sí están funcionando con esas normas de seguridad, de limpieza. Están poniendo el gel antibacterial, están limpiando los carritos. Pero hay gente que todavía llega aquí al mercado sin el cubrebocas, o los cajeros están con el cubrebocas aquí abajo de la nariz, ahorita. Y todavía no llegamos a la cúspide de la curva. Todavía no. ¿Ustedes? No, ni nosotros tampoco. Entonces, la curva se dice aplanada porque no hay un elevado índice de muertos. Pero realmente esto apenas comienza, ¿no? Como dice el Instituto Koch de Alemania, esto apenas comienza. No sabemos
cómo se va a movilizar en el verano, qué tanto va a dispararse en el otoño y qué tan grave va a estar en el invierno cuando el COVID se va a juntar con la enfermedad que más ha matado en Alemania, que es la influenza. El invierno es fuerte, las temperaturas bajan, la población mayor de edad, tan solo para que lo podamos comparar, del 2018 y el 2019, 2 años, influenza mató en Alemania 25,000 personas, quiere decir 12,500 cada año. COVID mató en 2 meses y medio, vamos a decir, cobró la vida de 7,000 personas. La mitad de lo que es la influenza en un año, en 3 meses. O sea, entonces, si nos juntamos con la influenza y el COVID y lo que pueda pasar además por ese invierno, cualquier mutación del virus o cualquier otra novedad sanitaria, pues estamos viendo de que esto podría ser grave. Aquí está prohibido. 2 personas de familia son los únicos que pueden ir. ¿Por qué? Porque hay que desinfectar zapatos, hay que desinfectar cubrebocas o hay que tirar los guantes de plástico, hay que desinfectar las manos. O sea, es un ritual sanitario tan complicado desde que bajamos y cuando subimos regresamos al auto y antes de entrar a la casa, que para qué vamos a llevar a 5 personas, es para volverse loco. Exactamente. Y si no lo hacemos, el virus entra por ahí. Exactamente. Oye, Araceli, nos tenemos que ir a un corte y regresamos. ¿Me esperas? Claro que sí, con gusto. Vamos a un corte, amigos, regresamos. Ya estamos de regreso, amigos, conversando aquí entre nos con Araceli Martínez hasta Alemania, donde nos está platicando cómo ha sido el regreso a la medio vida normal, pero al mismo tiempo nos estamos identificando con el hecho de que tanto en Alemania como en México, no al mismo nivel, pero hay personas que no les gusta seguir las reglas. Araceli, hablábamos de contagios nuevos a partir de que regresaron a la disque normalidad. Cuéntame un poquito de eso. Estábamos por debajo del 1. Entonces, eso quiere decir que ninguna persona contagia a nadie. Llegar al 1 quiere decir que por cada persona contagiada, media persona podía contagiarse. Seguimos sin peligro. Pero subió al 1.53 y ahí sí estamos casi para infectar 1 a 1. De seguir, Angela Merkel, la canciller, nos había advertido cuando anunció la liberación de la economía paulatinamente. Y como bien dijo al principio, esta ha sido la crisis más fuerte que hemos tenido después de la Segunda Guerra Mundial. Para poder trabajar la estrategia y los recursos de cerrar el país, de cerrar el aeropuerto más importante de Europa, uno de los más transitados, que es el de Frankfurt, cerrar la economía y tener que pagarle a todos los establecimientos para que no vayan a quedar en bancarrota, porque se les está pagando por trabajo reducido. Entonces, a las familias, a las familias con niños, era mucho dinero y aparte ayudar a los países afectados como Italia, España, Francia. Entonces, era demasiado fuerte. Pero sí nos advirtió en la última conferencia o en la última mensaje a la nación que cabe destacar que ella solamente hace el saludo anual de Día del Año, de Año Nuevo. Y en este año hemos visto el mensaje 4 veces de la canciller, lo que es pues nunca antes algo visto, ¿no? Y nos dice... Ay, Araceli, imagínate que aquí lo tenemos que ver todos los días, por Dios. Angela Merkel... No. Ella sola habla el saludo del año el 31, ¿no? Para decirnos feliz año. Pero cuando ha hablado en el 2020 4 veces, ya sabíamos que había bastante peligro. En el primero se anunció que había el primer caso, el caso 0, fue en enero 6. Todos sabíamos automáticamente que esto llegaba a Alemania porque por los aeropuertos. Llegó y se clausuró todo en marzo. Confinamiento absoluto. Las escuelas se cancelaban, se dejaban farmacias, bancos y restaurantes y mercados y hospitales. Y ahora dijo, de aumentar y poner en peligro a la población un nuevo brote, volvemos al confinamiento. La población en algunas áreas lo está respetando, pero en otras se rompe la regla, vamos. El alemán es muy dado a corregir.
Si te ven que estás rompiendo la regla, te lo van a decir y te van a detener, ¿no? Entre la población, ni siquiera entre autoridades. Pero ¿qué pasa? Que hoy, exactamente hoy, abren los gimnasios. Entonces, al abrir los gimnasios, y aunque vaya un número reducido de personas, se permitieron los gimnasios en horario nocturno, no matutino ni diurno, nocturno. Entonces, habrá poca asistencia, obviamente, pero aún así el contagio, la limpieza, el ritual de seguridad, eso es lo que tenemos que esperar y ver cómo va a funcionar, ¿no? Y ahora tenemos escuelas que llevan ¿Cuántos cubrebocas. niños, Araceli? ¿Cuántos niños por salón? Depende, pero están entre 8 y 11 niños por clase. Están divididos, las clases normalmente pueden llegar hasta 20 estudiantes, se divide el grupo y van un día unos y el otro grupo al día siguiente o alternados. Entonces no van a la clase completa, no están en sus salones habituales, van a aulas más amplias, están separados, llevan cubreboca, pero no es el sistema de lo que estamos viendo que está funcionando en Taiwán y en Corea y en China, donde se desinfectan con aerosoles, con vapores, con los zapatos. No es nada parecido. Finlandia, he escuchado que también regresó a la escuela y que también están haciendo medidas muy similares, aunque allá sí se les permite el almuerzo y las pausas. Y así algunos países. Francia, por ejemplo, no ha regresado. Italia está lentamente y España volviendo a la economía. Francia acaba de liberar las tiendas y también salió en los periódicos las largas filas de personas tratando de comprar ropa. Entonces es impresionante, Ropa. sí, las necesidades post cuarentena, ¿no? Que realmente deberíamos de evitar aglomerar, pues precisamente para los empleados, ¿no? Para los empleados principalmente. No creemos en lo que está sucediendo, como te comentaba, pensamos que es una película de Hollywood, de esas que vimos y que nunca creímos que lo íbamos a vivir. Entonces, como que a mucha gente todavía no le cae el 20 de que esto es real y de que está matando personas y de que es algo peligroso, que no va a pasar porque digamos, ya se acabó la cuarentena, ya se acabó el peligro. No, realmente el peligro no ha pasado, la cuarentena no se ha acabado. Los casos de infección no siguieron aumentando. Por ejemplo, en España, que quedaron con 272,000, se aumentaron 1,551 casos, ¿no? O sea, realmente no se ha acabado. No se ha acabado. En Rusia ha subido 252,000 infectados y lleva más de 9,400 muertos, cuando ellos tenían 30 casos hace 4 semanas. Ahora está Reino Unido, que subió a 230,000, ya casi alcanza lo que fue Italia, ¿no? Y la cantidad de muertos ya van en 31,000, o sea, es tremendo. Ya Alemania bajó, Francia bajó, pero realmente esto no ha acabado y los expertos lo dicen, los virólogos, esto no va a terminar, no sabemos cómo va a sumarse en el invierno y Oye, tampoco hay vacuna, entonces ¿qué dicen allá en Alemania acerca de la vacuna, Araceli? todo el mundo en el mismo intento de obtener una vacuna, de obtener alguna alternativa de anticuerpos, así como en Italia trabajaban el plasma, en Alemania no fue, pero en Alemania, por ejemplo, sí hacían la prueba COVID post-mortem. Entonces, después de fallecer, sí se le establecía el examen COVID al paciente para verificar que efectivamente había muerto de COVID o teniendo COVID, ¿no? Entonces, de esa manera están reuniendo datos y yo creo que se están comunicando las naciones para ver quién ha avanzado con algo. Pero realmente es el mismo tema, no hay una vacuna dado que el COVID está mutando. Como todos sabemos, la influenza está hecha o tiene componentes de coronavirus está en todas las enfermedades gripales, en influenza Exacto. bastante fuerte y en COVID extremadamente fuerte por cómo ataca los pulmones y por la rapidez con que infecta. Hablando con algunas amistades médicos en Frankfurt, me decían que habían visto autopsias de los pulmones de pacientes que fallecieron por COVID de Italia, no de Alemania. Y se había consumido a un 20%, dejaba un 20% del pulmón. Todo el resto
Eran se coágulos. consumía, ¿no? Se consumía el pulmón. Hay pacientes que han tenido tumores de pulmón que se han extirpado el 80%, pero pues no estamos hablando de la diferencia de edad. Mientras que en Italia más de 60 años eran los pacientes que morían, en Alemania los infectados estaban entre los 30 y los 50. Entonces la mortalidad no se dio tanto por la salud física, por el excelente, y lo tengo que reconocer, el excelente servicio de salud que tiene el paciente regularmente, y por el acceso a hospitales, ya que hay 8,000 camas por cada 1,000 pacientes, y ¿qué te puedo decir? 1,900 hospitales en Alemania, cuando hay solamente 82 millones de personas. Araceli, Alemania tiene más hospitales que cualquier país de Europa. Así. Araceli, además ustedes tienen una mujer en el poder muy bragada, muy brillante, muy inteligente y con mucha fuerza. Una mujer muy seria, dedicada en cuerpo y alma a ser la líder del país. Como dices tú, aparece una vez al año en la televisión, entonces, pues el punto de comparación, pues no hay, ¿verdad? No existe. El hecho de que tengan esa líder al frente del gobierno, creo que ha sido un punto clave en el desarrollo de la enfermedad en Alemania, ¿cierto? La canciller Angela Merkel goza de más popularidad de la que tenía todavía. Ha estado en varios términos al frente de la Cancillería alemana. En la época de la migración de Siria fue un golpe muy fuerte para su popularidad. Sin embargo, ella trabajó y abrió fronteras a los inmigrantes, a los refugiados, y se les ayudó. Aunque había bajado la popularidad, se le respeta porque tiene una mente muy científica, tiene una mente muy estratégica, no mueve un dedo por popularidad. Y la prueba fue la de los refugiados. Era un tema que nadie aprobaba, la gran mayoría en Alemania no aprobaba, y aún así, por compasión, abrió las fronteras, ayudó y se hizo el movimiento que todos conocemos. Popularidad no mueve un dedo. Y su mente científica creemos que ayuda a que aprecie, respete y trabaje coordinadamente con los expertos, y de esa manera hacer el mejor equipo posible para tomar las mejores decisiones. Cuando ella misma dio síntomas de COVID, de estar infectada, dijo: me voy a retirar, me voy a hacer cuarentena, confinamiento absoluto, voy a trabajar desde casa y organizar todo en caso de que muera, dejar todo organizado para que Alemania continúe. Su prioridad era dejar a Alemania centrada. Cuando regresó, después de las 4 semanas de confinamiento, todos respiramos, porque realmente creemos en ella, nos sentimos protegidos y sentimos que realmente ha tomado las decisiones correctas, no solamente en la pandemia, sino lo que ha entregado al país: más hospitales, más dinero a los médicos, más servicios sanitarios, procurar la salud en general de todos los años de la población, no Araceli, solamente de la emergencia. Araceli, me estás haciendo llorar de tristeza, de admiración, de envidia. ¿Cómo nos gustaría que nos mandaran a Angela Merkel para acá? Estaría fabuloso. Nosotros, desafortunadamente estamos en el hilo, estamos en un hilito nada más. Desafortunadamente no tenemos la fuerza como pueblo para gritar y exigir y que se hagan las cosas como se deben hacer. Aquí en México los hospitales están en muy malas condiciones, no hay suficientes. El dinero que está entrando lo quieren destinar a una refinería que quién sabe si sirva. Entonces sí estamos en una gran diferencia de posibilidades de salir adelante. ¿Cómo nos haría falta una mujer como esa aquí en Como bien México? sabemos, el voto de lo que creemos va a funcionar, eso siempre es lo primordial. Nos damos cuenta que cada vez hay retos más grandes, sociales, económicos, en los que debemos de realmente darnos cuenta que nuestro voto es muy importante, que debemos saber qué dice y qué prometen y seguir de cerca qué va a hacer
cada candidato cuando llegue al puesto de elección que ha sido nominado y por el cual ha sido votado. Aquí lo que me sorprendió es que Angela Merkel se rodeó de la gente más capaz. Y por ejemplo, aquí son gobernadores, los ministros presidentes se llaman a los gobernadores. Y se rodeó de varios de ellos que ahora nos han evidenciado qué tan capaces y talentosos son esas personas. De tal manera que ya sabemos que en caso de que Angela Merkel fallara, no estuviera, desapareciera por alguna razón, hay 2 o 3 personas que tienen la gran capacidad de acción, de responder, y ella misma se rodeó y los elevó para darnos cuenta que hay gente capaz, no es solamente ella, hay otra gente que está ahí para Alemania. Y eso fue algo que a mí como por la política me llamó mucho la atención, ver que se rodeó de la gente que es más capaz y la puso al frente para que Alemania los conociera. En este caso, el ministro presidente de Baviera, Söder. Y realmente Alemania se tranquilizó. Tenemos gente, estamos en buenas manos, si cooperamos vamos a salir y esperando todos que la economía no se colapse porque no se está colapsando, pero no quede tan dañada, porque sí va a estar dañada. No hay forma, la población no puede normalizar su vida, ¿no? Pero hay recursos porque el dinero que se gana se queda en el país, ¿no? Araceli, muchas gracias. Ya tenemos que irnos, me da mucha pena. Creo que platicamos la próxima semana porque contigo me he hecho 3 programas. Como buena tijuanense es muy buena para la chorcha. Un gusto. Como buena tijuanera. A cuidarnos mucho, Tijuana, a cuidarnos mucho, a respetar las medidas de distancia social, de seguridad y todos juntarnos por nuestra Baja California y por nuestro México. Un beso para toda Tijuana y para quien te escuche conversando aquí entre nos. Me encanta que una tijuanense nos diga eso desde allá. Araceli, te mando mucho cariño, muchos abrazos virtuales, que estén bien tú y tu familia y platicamos muy pronto. Muchas gracias. Hasta la próxima. Un abrazo. Hasta la próxima. Amigos, ya nos tenemos que ir ahora sí. Nos despedimos con un consabido abur. I fell in love with you, and if all my